Hay muchos eventos en la historia romana donde si solo una sola persona hubiera tomado una decisión diferente, el mundo tal como lo conocemos hoy se vería completamente diferente. Si Valens hubiera esperado refuerzos de su coemperador occidental Gratian en la batalla de Adrianópolis, por ejemplo, en 378 después de Cristo, los romanos probablemente habrían ganado y los godos nunca se habrían convertido en un problema. O si Stilicho hubiera actuado con más decisión en la invasión de Galia en 407, probablemente no habría caído en desgracia con el emperador, y así el oeste podría haberse salvado. O si Mayoriano hubiera decidido no confiar en Ricimer y hubiera sido más cauteloso en su enfoque de restaurar el Imperio Romano Occidental, entonces el oeste podría haberse salvado, y así sucesivamente. Pero una de las preguntas más interesantes de qué pasaría si siempre llega a mi mente, concierne a uno de mis emperadores romanos favoritos de todos los tiempos, a saber, el emperador Flavio Julianus, mejor conocido como Julián. ¿Qué habría pasado si este tipo no se hubiera confiado demasiado y no hubiera invadido Persia? Imagina que eres un chico de 25 años que ama la filosofía. Has pasado toda tu vida estudiando las grandes obras neoplatónicas de Plotino, las antiguas obras de Platón y Aristóteles, y has sido enseñado por Máximo de Éfeso, donde descubriste tu amor por las antiguas tradiciones paganas de Roma. Imagina que has sido convocado a la corte imperial en Mediolanum a la edad de 24 años, siendo promovido a caizar de las provincias romanas occidentales, sin ninguna experiencia previa de liderazgo, convocado por el hombre que ordenó la ejecución de tu padre. Imagina entonces que te lanzan al agua fría, siendo enviado a Galia para pacificar esta provincia de 400 años del Imperio Romano, que últimamente había visto incursiones de tribus germánicas, que a veces lograban asaltar las fortificaciones romanas de Lemus en el río Rin. Imagina entonces que tú, ahora con 25 años contra todo pronóstico sin ningún entrenamiento militar, no solo lograste defender a Galia, sino que derrotaste decisivamente a los alemanes varias veces, y luego incluso lograste derrotar a los temidos francos. Luego invadiste con éxito el territorio germánico a través del río Rin, y obligaste a estas agresivas tribus germánicas a someterse, salvando así a Galia de estos invasores, y obligando a miles de reclutas germánicos a unirse a las fuerzas romanas. Imagina entonces que eres proclamado 29 años en Lutetia, la actual París. Entonces, a la edad de 30 años, vuelves a derrotar decisivamente a los alemanes, incluso capturando a su rey. Entonces, cuando el otro emperador del Imperio Romano, Constantino II, el hombre que había asesinado a tu padre, marcha contra ti en lo que seguramente se convertiría en una batalla para la historia, eres milagrosamente salvado como por una intervención divina. Constantino II es derribado en su camino hacia ti por alguna enfermedad y con sus últimas palabras, te nombra su sucesor. Imagina eso. Entonces, a la edad de 30 años, ahora te has convertido en el único gobernante de todo el Imperio Romano. Cuando hace solo unos años, no tenías ninguna experiencia militar, y eras solo un chico estudiando filosofía en Atenas. ¿Qué estarías pensando si eso te hubiera sucedido? ¿Serías capaz de controlarte después de una serie de victorias increíbles? ¿Serías capaz de no pensar que de alguna manera fuiste elegido por los propios dioses para restaurar el mundo romano a su antigua gloria, a su antigua fuerza, como había sido cientos de años antes en la época de César y de Augusto? ¿No pensarías que de alguna manera eras invencible y que incluso podrías enfrentarte al enemigo más poderoso de los romanos, el viejo archienemigo, los persas? Eso es lo que podría haber estado pensando el emperador Flavio Julianus, también conocido como Julian, o a veces también Julian II, o Julian el Apóstata. Es el defecto de carácter de muchos grandes emperadores que habían logrado éxitos increíbles en un corto periodo de tiempo, que a veces se sentían un poco demasiado seguros de sí mismos. Estaban cabalgando la ola del éxito. Estaban en un constante subidón durante años, corriendo de victoria en victoria, en un constante aumento de dopamina, en un constante subidón inducido por el cuerpo. Esto es lo que le sucedió a los grandes como Aureliano, Probo e incluso a Mayoriano. Y así también le sucedió al emperador Julián. Nunca sabremos lo que realmente estaba pensando, pero probablemente quería no solo restaurar la antigua religión politeísta del Imperio Romano y reducir el poder del cristianismo, sino también ganar una victoria decisiva sobre el Imperio Persa. Porque si lograra hacerlo, se convertiría en un segundo Alejandro Magno, venerado y amado tanto por paganos como por cristianos. Los cristianos entonces no tendrían más opción que aceptarlo,
y quizás así podría convencer a muchos de ellos para que regresaran a los antiguos dioses tradicionales. Y así este joven personaje heroico emprendió su desafortunada campaña en marzo del 363 después de Cristo, con una fuerza romana de aproximadamente 80.000 hombres, invadiendo el imperio persa. Después de algunos éxitos iniciales, incluso llegando cerca de tomar Ctesifón, la capital del imperio persa, la marea se volvió en su contra, y aunque más tarde logró recuperar algo de terreno, fue herido de muerte en un enfrentamiento a finales de junio del 363 después de Cristo, y así murió este joven emperador carismático. Y con él murieron todas las esperanzas de los paganos de restaurar las viejas costumbres de César y de Augusto. Pero ¿qué pasaría si Julian hubiera sido un personaje más reservado? ¿Qué sucedería si no hubiera repetido el error de los grandes de la historia romana? Es decir, tener demasiada confianza en sí mismo. ¿Qué pasaría si hubiera permanecido modesto, cuidadoso y más estratégico? En resumen, ¿qué pasaría si Julian no hubiera decidido embarcarse en esa desafortunada campaña persa en el 363 después de Cristo? Hola queridos amigos de la historia romana tardía, lamento la breve interrupción, soy yo de nuevo. Solo quería tomarme el tiempo y agradecer a todas las personas que apoyan a Majorianus a través de Patreon y la membresía de YouTube. Ustedes hacen toda la diferencia. No puedo agradecerles lo suficiente, porque gracias al apoyo de personas increíbles como ustedes, puedo seguir haciendo videos sobre temas del Imperio Romano Tardío, porque queremos aprender más sobre esta era oscura y fascinante del Imperio Romano Tardío que todos están pasando por alto. Así que estoy realmente agradecido de que gracias a nuestros increíbles seguidores puedo centrarme en estos temas de la historia romana tardía. Así que por favor, consideren apoyar a Majorianos a través de Patreon o una membresía de YouTube, porque solo unos pocos dólares al mes pueden hacer toda la diferencia y pueden permitirme no tener que preocuparme por el algoritmo de YouTube todos los días y sobre hacer miniaturas y títulos clickbait. Pero eso me permitiría centrar mi energía mental en una mejor investigación para temas interesantes sobre el Imperio Romano Tardío. Todas las cosas que no encontrarás en ningún otro lugar en YouTube, todos los temas extraños, oscuros y olvidados del Imperio Romano Tardío, que los historiadores a veces pasan por alto demasiado rápido. Esto me permitiría seguir haciendo videos sobre tales temas. Así que muchas gracias amigos por apoyar a Majorianus. Y me gustaría agradecer de nuevo a todas las personas que apoyan a Majorianus a través de Patreon o membresía de YouTube, o incluso una donación de PayPal. Cada dólar hace la diferencia y me permite hacer videos mejor investigados sobre el Imperio Romano Tardío. Muchas gracias amigos de la historia romana tardía, y volvamos al video. Digamos que el carácter de Julian podría haber sido diferente. Uno u otro rasgo genético podría haber sido diferente. O uno u otro evento de la infancia podría haber ido de manera diferente, afectándolo de alguna manera. Digamos que, en consecuencia, no habría sido tan afectado por sus éxitos anteriores, y que se habría quedado en Constantinopla. Julian, en nuestra línea de tiempo, entró en Constantinopla como el único emperador del Imperio Romano en diciembre de 361. Y dejó la ciudad medio año después, en mayo de 362. Por supuesto, su elección de residir en Antioquía fue clara. No solo era una ciudad importante, sino también de importancia para los paganos debido al oráculo de Apolo en Dafne, que estaba ubicado cerca de Antioquía. Pero por supuesto, Antioquía, al estar cerca de la frontera con Persia, era el lugar tradicional de acumulación de las tropas romanas del este, para las guerras con el enemigo eterno en el este. Si Julián no hubiera decidido atacar Persia, en consecuencia creo que entonces no se habría trasladado a Antioquía, sino que habría continuado quedándose en Constantinopla, y en lugar de hacer de la campaña persa su principal objetivo, habría utilizado toda su energía para crear una nueva religión pagana neoplatónica, como contrapeso al cristianismo. Julián sabía exactamente que el cristianismo estaba ganando terreno, principalmente por la razón de que Constantino y sus hijos habían favorecido sistemáticamente a los cristianos para altos cargos estatales en lugar de a los paganos, y que se habían implementado cada vez más leyes antipaganas, lo que simplemente hacía poco atractivo ser pagano. Por lo tanto, básicamente obligando a muchas personas a convertirse al cristianismo. Julián ya tuvo éxito durante su corto reinado en revertir algunas de las leyes de Constantino y sus hijos. Por un lado, reabrió todos los templos paganos a lo largo del imperio y, para hacer atractivo el paganismo, tenía la intención de elegir a sumos sacerdotes similares a los obispos y papas cristianos, que atraerían a nuevos adoradores. No debemos olvidar que incluso en la época de Julián, ni siquiera la mitad de la población era realmente cristiana. Se estima que solo alrededor del 20 al 30% de la población del Imperio Romano
eran cristianos incluso en ese tiempo, especialmente en el oeste y en las antiguas fortalezas paganas como Roma. Podemos estar bastante seguros de que su número era en realidad incluso más bajo. En el este, probablemente era más alto, pero aún así, el cristianismo en aquellos tiempos estaba lejos de tener la certeza de ganar sobre las otras religiones. Y así, si Julian hubiera decidido quedarse más tiempo en Constantinopla, por supuesto habría continuado con su política de restauración religiosa de los antiguos dioses. Era muy inteligente y sabía que para ganar contra el cristianismo, habría necesitado avivar aún más el desacuerdo que ya estaba ardiendo entre todos los diferentes grupos escindidos del cristianismo, entre los arrianos contra los nicenos, contra los donatistas, y así sucesivamente, sin elegir un lado sobre el otro, como sucedió en nuestra línea de tiempo con el triunfo final del credo niceno sobre el arrianismo. Los cristianos se habrían peleado entre sí, y posiblemente habrían obstaculizado su propio crecimiento a través de constantes guerras religiosas entre ellos. Esto le habría dado a Julian tiempo para nombrar sumos sacerdotes basados en su sistema de creencias pagano neoplatónico, y enviarlos a todas las ciudades principales del imperio, construyendo así un contrapeso a los obispos allí, posiblemente también adoptando un enfoque pagano más monoteísta, por ejemplo centrado en Sol, pero por supuesto actualizado con todo tipo de visiones del mundo filosóficas y moralistas para atraer también a los cristianos. Todos los templos habrían permanecido abiertos, y así los templos de la antigua Ágora en Constantinopla, que en esos años todavía estaban en buenas condiciones, habrían sido rededicados, renovados y reabiertos. Por supuesto, esto le habría hecho muchos enemigos, y está claro que habría necesitado mantenerse muy vigilante, porque los cristianos más radicales y fanáticos ciertamente no se habrían abstenido de intentos de asesinato. Es por eso que habría mantenido a su general Franco Nevita, a quien había nombrado cónsul, en 362 cerca en todo momento, junto con un gran séquito de guardaespaldas francos. Julian intentó imitar el estilo de Marco Aurelio, a quien veía como el gobernante ideal, una idea que tiene sentido, ya que Marco fue de hecho un emperador impresionante. Y así Julian debatió con los senadores en Constantinopla en igualdad de condiciones, viéndose a sí mismo como el primero entre iguales nuevamente, como en los viejos tiempos. Pero en la época de Julian, el dominante había implantado esta imagen de la grandiosidad del emperador en la mente de las personas hasta tal punto que durante bastantes años sus intentos de restaurar los viejos ideales del principado temprano habrían sido recibidos con bastante crítica y cejas levantadas. Pero por supuesto, muchos senadores habrían acogido con agrado este inusual retorno a los viejos días de gloria del Senado. Julian habría restaurado muchos de los antiguos sitios paganos, como por ejemplo el oráculo en Delfos, y bajo su gobierno, los Juegos Olímpicos habrían continuado sin cesar. Es bastante probable que tarde o temprano, Julian habría entrado en Roma, la antigua ciudad madre. Sabía exactamente que para restaurar los antiguos ideales del imperio, encontraría muchos aliados en el antiguo y venerable Senado de Roma. Y así entró en Roma en el año 364 después de Cristo, residiendo en el antiguo palacio, en la colina del Palatino, que había permanecido vacío sin un emperador residente allí desde los días de Maxentius, si no cuentas la corta estancia de Constantius II en 357. Desde Roma, el antiguo corazón tradicional, aún muy pagano del imperio, podría promover y realizar más fácilmente el renacimiento pagano que desde la Constantinopla más cristianizada. En Roma, estaba seguro de contar con el respaldo del Senado aún abrumadoramente pagano. Desafortunadamente, es bastante improbable que Julian hubiera tenido hijos. Su esposa Helena ya había muerto en 360 por causas desconocidas, y él había jurado celibato de por vida después de su muerte. Y así, para restaurar las viejas costumbres de lo que él reconocía correctamente como los días de gloria del imperio, los días de Trajano, Adriano, Antonino o Marco Aurelio, probablemente habría elegido un sucesor en forma del antiguo sistema de adopción. Podría haber elegido a un senador pagano, educado en filosofía como él, que habría compartido sus creencias. Y así, a medida que pasaran los años, lógicamente, si hubiera vivido más tiempo, entonces Joviano no habría sucedido. Tampoco habrían sucedido Valente y Valentiniano. Habría sido muy interesante ver cómo Julián habría manejado la invasión gótica de mediados de los años 370. Los hunos habrían presionado hacia el oeste incluso en esa línea de tiempo,
Y creo que Julián habría elegido a un emperador junior capaz para las provincias occidentales, como su hijo adoptivo, a quien habría dejado en Roma para gobernar el oeste desde la antigua capital. Él, mientras tanto, en sus 40 todavía habría tenido suficiente energía para lidiar con las migraciones góticas, anticipando los enormes problemas que estas migraciones podrían haber causado. Habría regresado a Constantinopla para lidiar con el problema. Podría haber manejado el problema mejor que Valens, quien en nuestra línea de tiempo estaba muy lejos del Danubio en Antioquía, y llegó demasiado tarde cuando el daño ya había sido hecho y los godos ya se habían rebelado. Pero Julián tenía experiencia con las tribus germánicas. Había derrotado a los Alemanni y a los francos, y su leal y confiable general Nevita, con sus foederati francos, habría permanecido al lado de su emperador. Y así, Julián podría haber sido capaz de asentar a los godos en territorio romano, sin escalar la situación, como sucedió en nuestra línea de tiempo. A los colonos góticos se les habría dado tierras, pero habrían tenido que renunciar a sus reyes y unirse a los romanos como romanos. A cambio, Roma les habría ofrecido protección contra los hunos invasores. Y así, Julián habría tenido nuevos foederati góticos a su servicio, uniéndose a las filas de sus foederati francos. El desastre en Adrianópolis no habría ocurrido, y por lo tanto, Teodosio tampoco habría sucedido. Por lo tanto, la intolerancia religiosa del cristianismo nunca se habría descontrolado. Por lo tanto, no habría habido todos los disturbios religiosos como en nuestra línea de tiempo, y el imperio también se habría salvado de sus dos incompetentes hijos, Honorio y Arcadio. En cambio, Julián y su coemperador junior, llamémosle a Emiliano, habrían tratado conjuntamente con las invasiones germánicas, Julián asegurando el este, mientras que a Emiliano estaba asegurando el oeste de más incursiones, mientras fortalecía la frontera del Lemus. Digamos que Julián habría alcanzado la respetable edad de 65 años, y no habría sido asesinado debido a que sus leales guardaespaldas francos lo protegían. Por lo tanto, habría muerto en el 396 después de Cristo sin dejar hijos. Pero a Emiliano habría tomado el título de Augusto, y a su vez habría elegido a un emperador junior, Julián III. Julián habría sido deificado como la antigua emperatriz en una ceremonia espectacular, ya sea en Roma o Constantinopla, probablemente más probable en la Roma pagana, y habría sido enterrado en su propio mausoleo. Y por supuesto, no habría sido recordado como Julián el Apóstata, sino como Julián el Grande. El cristianismo no se habría vuelto el poder dominante en nuestra línea de tiempo. Mientras los cristianos estaban ocupados luchando entre sí, habría surgido un nuevo paganismo neoplatónico, ofreciendo a la gente una alternativa viable al cristianismo. Pero el cristianismo no habría desaparecido, y quién sabe si en algún momento habría hecho un regreso. Solo habría bastado un emperador cristiano radical, y todo podría haber revertido a una teocracia al estilo de Teodosio. Pero mientras la línea de adopción juliana hubiera funcionado, podríamos haber visto un verdadero renacimiento del paganismo y una nueva edad de oro como en el siglo II desde Cristo. Los emperadores paganos habrían asegurado una continuación del antiguo sistema de creencias y no habría habido una división final en este y oeste. Pero el sistema de adopción de emperadores mayores y menores habría permanecido intacto y el Senado habría disfrutado de mucho más poder. Y por lo tanto, el estilo de gobierno podría haberse parecido más a los días del Principado. Las invasiones de Raetia, de Italia, de Galia y Hispania, del 401 al 407 después de Cristo, no habrían ocurrido, ya que Honorio no habría ascendido al poder, ni habría estado allí un Alarico para acosar al Imperio Romano Occidental. Además, debido a que no habría un Teodosio como emperador, no habría habido una batalla en el río Frígido. Por lo tanto, no habría sido necesario retirar tropas de la frontera del Rin para la defensa de Italia contra Alarico y Radagaiso. Por lo tanto, las invasiones de 406 y los años siguientes podrían haber sido repelidas mucho más fácilmente, y por lo tanto, con una alta probabilidad de éxito. Y así, en la línea de tiempo Julianic, el Imperio Romano de Occidente podría haber sobrevivido mucho más tiempo, ya que no habría habido esta división definitiva y enajenación entre este y oeste. Por lo tanto, si Julián no hubiera invadido Persia, el mundo tal como lo conocemos hoy se vería completamente diferente. El Imperio Romano podría haber caído mucho más tarde, y el paganismo podría haber sobrevivido incluso hasta los tiempos modernos en alguna forma. Pero muchos de los problemas intrínsecos del Imperio Romano podrían nunca haberse resuelto.
La constante propensión a las usurpaciones, la devaluación de la moneda, la barbarización del ejército romano. Y tal vez incluso en la línea de tiempo Julianic el imperio romano habría caído, pero sí entonces en una forma muy diferente, y por razones muy diferentes a las de nuestra línea de tiempo. Sería un mundo muy interesante sin duda. Pero no olvidemos que para las personas que viven en esa línea de tiempo, nuestro mundo sería absolutamente fascinante para ellos. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestros nuevos seguidores de Sol Invictus, Kyle Smith Garage Gamer, y Sean Verdesia o Sean Verdesia. No estoy seguro si eres italiano o no, así que por favor perdóname. Muchas gracias chicos por apoyar este canal de la manera más generosa posible. Gracias Kyle Smith Garage Gamer y Sean Verdesia o Verdesia por su increíble apoyo. Y también me gustaría agradecer a nuestro nuevo seguidor de Restitutor Orbis, Pierre-Henri Conac. Muchas gracias Pierre-Henri Conac por apoyar este canal de una manera tan generosa. Y también me gustaría agradecer a nuestros nuevos seguidores Kaisar, Ambrosios, Bremwin y Todd Howard. Muchas gracias chicos Ambrosios, Bremwin y Todd Howard por apoyar a Majorianos de una manera tan generosa. En serio chicos, este canal solo es posible gracias a nuestros increíbles patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube. Son personas increíbles como ustedes, quienes hacen posible este canal. Así que realmente les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y si quieren aprender más sobre los hijos de Constantino pueden ver este video en la esquina superior derecha, pero si quieren aprender más sobre cómo el paganismo fue suprimido por el cristianismo pueden ver el otro video, en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valete.